Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente aquí. Yo soy Nacho Torres, psicoterapeuta, coach certificado. Y recuerda que el material que quiero compartirte, y de verdad te doy las gracias por abrirme este espacio, es para que sea contributivo para ti, que tengas esta referencia que te pueda facilitar el que lleves el proceso conmigo como un material de seguimiento, de referencia, o si vas a tomar un proceso con alguien, esta información de verdad te va a servir bastante. Mi intención es empoderarte, mi intención es que tú puedas hacer con mucho más facilidad, tener estos conocimientos para que puedas tomar acción, puedas tomar esa conciencia y puedas elegir algo totalmente diferente. El día de hoy te tengo un tema que va a estar buenísimo. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque voy a hacer un pequeño ejercicio pero muy poderoso para poder abordar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, quiero empezar con unas preguntas para que respires, tómate asiento, ponte cómodo, ponte cómoda y contestes con mucha sinceridad esta pequeña encuesta. Pregunta número uno. ¿Eres de las personas que prefiere hacer las cosas o no permites que los demás las hagan porque no existe nadie que lo haga mejor que tú? Ve respondiendo y aquí no hay de que no, pues a veces y a ratos sí, pero no. Tú sé la persona más honesta para que puedas entrar en este ejercicio y vamos explorando. Primera pregunta fue esta. Dos, ¿eres una persona que no le gustan las improvisaciones? ¿Eres una persona que cuando las cosas se salen de control te irritas, te angustias o que previenes que no se salgan de control? Pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Te preocupas constantemente por el futuro? ¿Estás constantemente cuestionándote en angustia de qué es lo que va a pasar y estás constantemente buscando certeza, garantías, preguntas, anticipas? Y aquí estamos hablando, tú ya sabes de qué estamos hablando. No dejas de hablar del tema y constantemente incluso no duermes porque estás constantemente preocupándote qué va a pasar. Siguiente pregunta. Vamos en la número 4. Cuidas que nadie, esta me encanta, cuidas cómo te muestras ante los demás, que nadie te vea vulnerable, que nadie vea esa fragilidad, ¿ok? Siguiente pregunta. ¿Le das muchas vueltas a las cosas? Estás piense y piense y piense y piense sobre los temas, las cosas. Incluso te cuesta un poco tomar decisiones por lo mismo que te estás pensando las cosas. Siguiente pregunta. Esta me encanta también. ¿No te gustan las sorpresas? ¿Eres de las personas que ya adivinaste de qué se trata ese regalo? Ya, por lo que sea, ya averiguaste, ya tienes el conocimiento y hasta finges esa sonrisa y bueno, haces una muy buena actuación sin romper corazones, pero tú ya sabías lo que iba a suceder, lo que te iban a regalar, reconocer, lo que sea. Ok, ahí ya tenemos otra. Siguiente, ¿eres de las personas que reprime sus emociones? Que no muestra esas emociones ante todas las demás personas, muestra siempre esa sonrisa, esa templanza, esa sabiduría, tranquilidad, y no te han visto nunca llorar, nunca te ven enojado, enojada. Ok. Y por último, esta para mí está maestra, y es, tiendes a sacrificarte, a dar mucho por los demás, y tú sabes a lo que me refiero. Entonces, en ese sacrificio, en ese dar más a los demás, sueles esperar demasiado de los demás y constantemente terminas en una decepción. Pues checa y revisa tus respuestas y ¿qué crees? Si tienes dos o más respuestas sí a este cuestionario, te tengo un secretito. ¿Ven? Eres controlador. No, pues así como lo escuchas, así como lo escuchas, así como lo ves, bienvenido, bienvenida al Club del Controlador. Me encanta este tema, de verdad esto para mí es un súper tema que lo trabajo constantemente en los procesos de terapia y precisamente es retomar esta información para podértela mostrar y esta sección vamos a dividirla en tres partes. La primera es
ir entendiendo como de dónde sale yo controlador, yo controlador, no, ¿cómo crees? Yo para nada, si soy muy buena persona, soy súper flexible, soy una persona que le gusta ayudar a los demás, pero te digo algo, Nacho, por dentro tengo mucha angustia, por dentro no me la creo lo que está sucediendo. Constantemente, como dijiste en este cuestionario, pues resulta que sí tengo situaciones que me sobrepasan y constantemente hay emociones y constantemente incluso hay hasta dolencias, hay situaciones como insomnios o hay gastritis o hay vamos a decir colitis y todas las citis que te puedas imaginar. Bueno, pues, ¿qué crees? Bienvenido. Y con este tema te vas a identificar. Y si conoces a alguien que le pueda servir este material, ayúdame dándole like, pon en tus comentarios qué fuiste descubriendo y compártelo. Porque de verdad esta información, lo mejor, el efecto que surte es envíaselo a esa persona para que le vaya haciendo resonancia. Te cuento rápido. Muchas veces a nosotros nos cuesta llegar a decirle las cosas a las personas. Y eso es algo muy común. Yo trato de decirle a mi esposa, yo trato de decirle a mis hijos y nadie me hace caso. Por lo mismo, porque hay demasiados filtros y generalmente la manera en la que tratamos de comunicar por todas las historias que tenemos, pues son situaciones ya muy, vamos a llamarlas muy ariscas, ya no tenemos esa credibilidad. Entonces muchas veces, como decimos amablemente, mandar esta información para que la persona la vaya escuchando puede abrirle mucho más posibilidades a una toma de conciencia. Eso ha funcionado para mí, eso ha funcionado para otras personas y bueno, te invito y recalco el que puedas compartir este material y sigas todas las publicaciones que por lo menos cada semana, cada 15 días voy a estar subiendo con temas interesantes, herramientas de programación neurolingüística, herramientas y movimientos de constelaciones familiares, de configuraciones, para que puedas empezar a empoderar y desatorar cosas de una manera sencilla. Ya si requieres algo mucho más avanzado o más profundo, puedas buscar una ayuda profesional o si está en mi competencia yo puedo acercarme y ayudarte, con todo gusto vamos haciendo esa charla. Sin embargo, bueno, continuando con el tema, cuando hablamos de esta personalidad de controlador o de controladora, llegan estas como preguntas. ¿Se nace siendo controlador? ¿Tú qué piensas? ¿Una persona nace siendo controladora o se hace? Y que escribe aquí en los comentarios, ve pensando esta pregunta, ¿se hace o se nace? Y entonces, por decírtelo de esta manera, vamos a empezar a entender como esta raíz desde dónde viene y lo voy a ligar con cierta información de diferentes técnicas, de diferentes metodologías y teorías que nos han aportado conocimiento para ir comprendiendo, uno, que esta parte del ser controlador no es una causa, es un síntoma, es decir, es la manifestación de información que se guardó en cierta etapa de nuestra vida y que por lo tanto para adaptarnos nosotros desarrollamos, vamos a decir, esta sintomatología, estas manifestaciones de conducta, comportamientos, actitudes, etcétera, etcétera. Entonces ya de primera vamos dándonos cuenta, y esto es muy importante, que no se trata de no ser controlador. Es decir, me encanta porque lo vemos en diferentes medios, tanto en publicaciones, memes, etcétera. Y como diríamos, lo peor que le puedes decir a un controlador es no controles. Porque en cierta manera eso, pum, nos saca de quicio. Y lo digo porque todos llevamos un controlador dentro. Sin embargo, el detalle es que cuando vas dándote cuenta que esto es un síntoma, entonces no se trata únicamente de reprimir o no se trata únicamente de encubrir, se trata de encontrar la causa raíz, las causas probables de este comportamiento y empezar a cambiarlo, vamos a llamarlo descodificarlo, desprogramarlo, reprogramarlo, como le quieras llamar, pero el punto es atender las raíces. ¿Cuántas veces nosotros nos contenemos tratando de que las cosas no sucedan, tratando como de hacer ese control? Y poco a poco te voy a ir explicando detalles que conllevan pues estas personalidades tan interesantes, tan peculiares,
y como diríamos, que casi no hay, porque este video es para 2, 3 personas que seguramente por ahí están perdidas, porque nadie somos controladores. Pero bueno, si tú eres uno de esos casos, felicidades. Vamos a entrar entonces en este tema. ¿De dónde sale esta necesidad de control? Cuando tú eres un niño, cuando tú estás en tu etapa infantil, eres un niño, eres una niña, viviste unas situaciones básicamente de pérdida y de separación. Cuando tú tienes esas vivencias, tanto reales o simbólicas, y aquí es bien importante que lo tengas presente, pudo haber sido algo como un hecho. Por ejemplo, mis padres se separaron y ese es un hecho. La otra, cuando hablamos de simbólico, es si vemos a dos padres que están peleándose y están constantemente amenazándose con que se van a separar. O por historias o referencias que yo tengo alrededor, yo estoy sacando la conclusión de que la relación de un ser querido, o vamos a decirlo, vamos a sufrir esa pérdida, tal vez no es un hecho, pero yo ya lo estoy configurando como si fuera una realidad. Por lo tanto, entra este término de simbólico. Cuando yo tengo esta vivencia de una separación real o simbólica, entonces ahí ya se empieza a guardar esa memoria, esa, vamos a llamarlo, ese trauma, y por lo tanto se va en ese guardarse con el tiempo y con otras experiencias, una manera de adaptarse a esa pérdida es empezando a controlar. ¿Por qué? Porque para el inconsciente esta información se guarda como peligrosa. Es decir, cuando tú te adueñas de esta información y piensas, esto me afectó a mí, y entonces empiezas a ser esa víctima de la situación que pasó, por lo tanto, tu mecanismo de adaptabilidad es, pues no voy a esperar a que otra vez suceda. Por lo tanto, yo empiezo a poner atención, a prestar más audición y estar constantemente en esta percepción, interpretación, para detectar esas señales y poderlo prevenir. Vamos a llamar que esto puede suceder de manera consciente o puede suceder de manera inconsciente. El punto es que empieza a generarse una maduración, una sofisticación. Y cuando llegamos a una cierta edad adulta, muy probablemente van a volverse a repetir ciertos eventos, por lo tanto se va reforzando. Es bien importante que vayas tomando conciencia sobre estas memorias de pérdida y separación, que prácticamente serían las mismas, por lo cual yo desarrollo este mecanismo de tener que prevenir o de intervenir para evitar el impacto. Déjame aquí en los comentarios qué información te va llegando, cómo te va resonando esto y pues bueno, vamos a continuar, vamos a seguir en esta información y lo más interesante, vamos a llamar como en general, es que cuando ya se da en una etapa adulta, cuando yo ya no me doy cuenta de toda esta inercia que he venido desarrollando, en mi interior yo desarrollo prácticamente dos tipos de personalidad, dos rasgos, vamos a llamarlos para términos prácticos, para podernos identificar o para que los puedas identificar. Un rasgo que va más hacia lo que llamamos algo más claro, algo más manipulador, algo más ruidoso, algo que se observa y se ve. Y tú puedes ver a este tipo de, vamos a decir, controlador y lo ves hasta de kilómetros, porque en esta necesidad la persona claramente expresa este rasgo, vamos a llamar de personalidad, y me imagino que conoces a varias personas y lo importante es que podemos estar observando estos patrones que quieren anticiparse para todo, te piden información de todo, no permiten que se hagan ciertas cosas y entonces a esto viene acompañado emociones como enojo, miedo, preocupación y hay diferentes tonalidades en las que podemos observarlo de esa persona. Esto pues nos queda muy claro. Y también existe otro segundo rasgo de personalidad y a veces este es un poquito más peligroso porque este es más, vamos a llamarlo, más silencioso. Esta parte es más encubierta. Y este rasgo de personalidad, por así decirlo, controlador silencioso o controlador pasivo, es una parte donde yo, fíjense nada más qué sorprendente es cómo se adapta el inconsciente y nuestra mente para poder sobrevivir ante estas pérdidas, yo
voy desarrollando, tal vez porque esto me funcionó, y empiezo a desarrollar pequeños mecanismos donde yo trato de ser amable, de dar más hacia los demás, pero en el fondo lo que yo estoy buscando es que la otra persona genere un vínculo de deuda, un vínculo a través de eso que yo estoy dando para que la otra persona me mire, para que la otra persona se quede. Por lo tanto, al yo manipular, vamos a llamarlo, en este dar de más, se generan varios efectos y no todos llegan a ser positivos. Vamos a comprender un poquito la psicología de este perfil. Aquí me voy a detener un poco más. En este perfil, parte de esa psicología es como una, vamos a decirlo, como una ecuación en donde si yo doy más hacia los demás, entonces esa persona, con todas las cosas que yo he entregado, lo va a reconocer y entonces va a llegar conmigo y me va a retribuir. Y quieras o no, esa es una manera de control. Porque al final de cuentas, tanto ya sea este ruidoso o este silencioso o este manipulador o esta persona pasiva o silenciosa o no ruidosa, estos perfiles lo que están tratando de buscar es asegurar algo. Y aquí es donde viene la parte, nos regresamos a la parte de la personalidad. Aquí ya viene algo donde yo estoy identificándome con esa pérdida. Y aquí vamos a explotar un poquito la cabeza en el sentido de, precisamente si yo vengo de pérdidas y trato de reparar esas pérdidas excediendo el control, ¿qué crees que es lo que va a suceder? Y dijéramos por ley de atracción, por ley de compensación, pues lo que va a suceder es que voy a vivir más pérdidas. Entonces se vuelve un círculo vicioso, de tal manera que yo entre más controlo, pretendo tener más garantías, más seguridad, pero ¿qué sucede? Más pierdo, más se separan, menos contento, más angustiado y entonces se va reforzando y se vuelve más reforzado a tal grado que bueno, ¿qué es? Vamos a llamarlo la paradoja del controlador, que trata de generar eso y menos control genera. Se sale completamente todo de control. Pero eso es solamente un primer aspecto. Un segundo aspecto que lo hace bastante peligroso, y no nada más con esto, es de dónde viene, de dónde también viene esta situación, esta, vamos a llamarlo, característica de adaptabilidad. Bueno, viene de lo que son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia, que hay diferentes, pero hay una autora que se llama Louise Bourbeau, y esta señora desarrolló, por así decirlo, a través de análisis, investigación, diferentes heridas que se llegan a dar en diferentes etapas de la vida de un niño y se guardan como ciertos traumas y se van madurando y se, vamos a llamarlo, ya en una etapa adulta, se muestran con diferentes características. Por si no lo sabes o has escuchado de todo esto, vamos a ponerlas, es el rechazo, es el abandono, es la parte de la traición, es el abuso o la humillación y es la injusticia. Pero precisamente de estas cinco, te digo, hay más, pero voy a tocar ahorita las más comunes. De estas heridas, dos son principalmente las que están más ligadas a esta parte del control. Y una de ellas es la traición y la otra tiene que ver con la injusticia. Básicamente son de estas dos donde cuando tú viviste en la etapa de la traición, cuando tú vives esta falta de confianza porque no cumplieron lo que tú esperabas, inmediatamente le va a pegar a tu confianza. Por lo tanto, en esa dinámica dolorosa se empieza a gestionar el yo ya no voy a confiar en las personas, porque confiar en las personas implica generar expectativas y por lo tanto pues voy a salir decepcionado. Por lo tanto, en esta etapa, o tanto, por ejemplo, en la parte de la injusticia, me cargaron la mano, fueron injustos conmigo, terminé haciendo cosas que no, pues entonces yo estoy aprendiendo un patrón de que para que las cosas resulten, pues tengo que ejercer control. Vamos a ponerlo en un término muy sencillo para que vayas observando desde dónde viene. Y entonces con esta información puedas darte cuenta él desde qué parte se va alimentando
fueron heridas que yo sufrí en la infancia y que me sirvieron para adaptarme. Ya tenemos este origen y entonces ahora tenemos el síntoma. Para evitar estas pérdidas, reales o simbólicas, yo tengo que controlar para garantizar, para no generar esa vivencia, ese dolor, ese trauma, y por lo tanto pues hago lo que hago. Sin embargo, aquí venimos otra vez a lo mismo. Estas situaciones, y aquí quiero que pongas mucha atención, porque lo escuchamos hasta de moda. Yo soy controlador y me siento orgullosa y me siento orgulloso de ser controlador. Sí, tal vez lo hemos normalizado, pero aquí es donde viene una parte interesante. Número 2, es el detalle de que cuando tú no puedes controlar, entonces lo que sucede es te impacta en tu valía. Porque para tu inconsciente, para este conflicto que se genera es todo lo que yo hago no es suficiente para que las otras personas hagan lo que yo quiero. Y entonces, bajo esa forma de yo ponerme en un plano superior, vamos a imaginar, velo pensando de esta forma, si yo me pongo en un plano superior, pues naturalmente cuando la evidencia me dice que no resultó, entonces ¿qué sucede? Un desplome. Pero este desplome no nada más es ese dolor que yo sentí, se genera un conflicto. Acuérdate del círculo vicioso que te mencioné hace rato. Y entonces lo que sucede es que yo percibo que cada vez tengo menos valor. También esto alimenta este círculo vicioso, pero esta parte empieza a ser la más tóxica, porque empiezas a desvalorizarte. El problema, y muy pocas veces lo he escuchado, es que cuando hablamos de heridas de la infancia, con las que te mencioné, estas heridas de la infancia, cuando no las trabajas, todas y otras heridas que también voy a ir explicando en otros videos, estas heridas impactan precisamente en tu valorización. Y como lo hemos visto en biodescodificación, vamos a decir, el valor de una persona impacta en lo que son los huesos, en el sistema osteoarticular, y todo esto se impacta a través de esa desvalorización. Por lo tanto, es muy importante que vayas dándote cuenta que no se trata de ya controlé esto, puedo descansar por el momento, sino se trata de empezar a tomar esta conciencia de a dónde me está llevando este control. Y aquí es donde viene en esta segunda parte el que vayas empezando a tomar conciencia. ¿De verdad hay algo que tengas que controlar? Te lo digo por experiencia, porque cuando empezamos a generar esta reflexión y empezamos a darnos cuenta que esta es una ilusión, que nosotros no controlamos absolutamente nada, como lo veo en terapia, y a veces le pido a los pacientes que reflexionen al tomar esta conciencia diciendo, no puedo controlar ni mi respiración, Nacho. Entonces, con mayor razón, ¿cómo crees que yo voy a poder controlar lo demás? Ahora, si lo controlo, el problema es que eso no resuelve la situación porque todavía no he desarrollado la capacidad para que esta parte genere conciencia y pueda desprenderme. Si no, genera todavía más adicción. Ya controlé esto y ahora hay que hacer que no se pierda. Y por lo tanto ahora vamos por otra cosa y ahora vamos por otra cosa, porque siempre va a estar ese riesgo y ese miedo a perder. Y si pierdo y si no puedo controlar a los demás, entonces, ¿qué crees? Me voy a desvalorizar. Y aquí es donde tenemos que tener muchísima conciencia de empezar a reconocer, no voy a controlar nada porque, ¿qué crees? Todo está bajo control. Porque también tengo que permitir, por decir tengo, por cierto, son dos palabras maravillosas que tiene en su acervo el controlador, tengo y debo. Estas dos frases que constantemente se dicen te dan la pauta de que no hay esta amabilidad, sino hay esta, vamos a decir, imposición muy propia de la injusticia, por decirlo así, o muy propia de esta imposición en la traición de yo no lo estoy queriendo hacer, me obligaron a tener que hacerlo. Entonces cuando tú vas tomando esta conciencia y te vas dando cuenta de que este control lo puedes soltar y es más sencillo de lo que te imaginas desde que empiezas a reconocer que son solo estas heridas de la infancia que no quedaron resueltas, pero te están siempre haciendo una invitación. Ahí es donde entra el proceso de toma de conciencia, cuando te das cuenta que son una invitación para reconocer que uno, cuides esa valía
y empieces a darte cuenta que tú eres valiosa, tú eres valioso si controlas o no controlas, porque también entiendes y te abres a la vida de que tienen que haber experiencias que te van a sobrellevar y que aun cuando las puedas controlar y todas estén bien, no puedes hacerlo ni lo puedes abarcar, porque entonces te pones en un nivel superior a todos. Y esta parte, al final, a la larga, te desploma, te desvaloriza. Entonces, ¿qué tal que empieces a tomar esta reflexión, todo el material, y vuelvas a escuchar, vuelvas a empezar a hacer esta invitación? ¿Qué me está diciendo esta cuestión? Vamos a poner un ejemplo de las preguntas que te hice al principio. Me angustia el futuro. Bueno, ¿qué tal si en vez de angustiarme del futuro, empiezo en un control, vamos a llamarlo más sano, desde un qué puedo intervenir con los recursos que tengo, el conocimiento que tengo, que pudiera empezar a planear sin esa necesidad de entrar más allá en una angustia, en esa falta de paz, en esta histeria? ¿Qué podría empezar a hacer con lo que hay? Y entonces ahí empiezo a empoderarme para tomar acción de lo que me corresponde. En estos términos siempre vamos a estar hablando de situaciones que se exageran y que si los analizas no están en tu poder. Y es ahí donde empezamos a recordarnos constantemente. La mayor labor para una persona con este exceso de control es constantemente, como diríamos, dos invitaciones. Por las buenas, es el hecho de decirme, puedo empezar a permitirme que las cosas sucedan, aprender de los errores sin desvalorizarme, porque esa es principalmente la invitación que te está haciendo. Y número dos, por las malas, con situaciones que te van a mostrar que no las puedes controlar y que tal vez vas a tener que enfermarte, tal vez vas a tener que pagar un precio muy alto y que te roban esa paz. Entonces, cuando tú empiezas desde estas dos invitaciones, pregúntate, ¿cuál es más ligera para mí? Y aquí de verdad, en este constante día a día, con cada cosa, empieces a detenerte un minuto. Yo les llamo cuotas de conciencia. Respires profundo y como vamos a entrar en la tercera parte, puedas empezar a reconocer que puedes elegir algo diferente, que no hay nada que controlar porque todo ya está bajo control. El universo no necesita que tú lo controles. El universo lo que requiere, por decirlo de esta manera, es que tú lo disfrutes. Entonces, bueno, pues déjame aquí en tus comentarios qué es lo que tú estás escuchando, qué es lo que tú estás viendo, cómo te va pareciendo. Toda esta información de verdad es muy valiosa para ti. Y bueno, vamos a entrar en esta tercera parte. Muy bonito Nacho, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son los pasos a dar? Primero, como lo digo en todas las sesiones, hay que tomar conciencia. Tomar conciencia es sin ese juicio, sin hacerte equivocado, sin echarte la culpa, comprender que desde esas memorias tal vez no sanadas, tu impulso es a tratar de prevenir ese dolor. Por lo tanto, ya tenemos un pequeño mapa. Es empezar a reconocer que fueron esas circunstancias que ya pasaron. Y por lo tanto, viene esta invitación a perdonarlas, no a olvidarlas, sino también a que podamos entender que pasó como tenía que pasar, que fue de la mejor manera y lo pudimos sobrellevar, pero ahorita podemos hacerlo de una manera diferente. Por lo tanto, aquí te va yo les llamo comandos que empiezan a trabajar en lo profundo de tu inconsciente y que te pueden servir. Vamos a hacerlo fusionando dos técnicas, los comandos y otra que es algunos puntos que se trabaja en una técnica que se llama EFT o tapping, y lo podemos hacer de una forma donde vamos a empezar a grabar, aunque tú digas, tuve un cambio pequeño, pues de eso se trata, que vayas empezando a tomar esta conciencia y puedas grabar una información diferente. ¿Y qué tal que en este preámbulo que te estoy haciendo, cómo funciona? Puedes, uno, siempre ayudado de tu respiración, puedes tomar las yemas de tus dedos y puedes empezar a dar golpes en esta parte del timo. Inhalando y exhalando, repite después de mí y percíbelo. Inhala y repite en voz alta, suelto el control, todo está bajo control. Suelto el control, todo está bajo control. Y solo percibe a través de esta respiración. Vuelve a inhalar y suelto el control.
suelto y dejo ir el control, porque todo está bajo control. Y percibe cómo esta frase, aunque sea muy pequeñita, te va a empezar a dar esa pequeña cuota de conciencia. Cuando tú estás dando golpecitos, gracias a esta técnica que la voy a explicar en otra cápsula para que tengas mucho más conciencia, mucho más conocimiento y la uses a tu favor, es bellísima y de verdad ha hecho cambios extraordinarios. Lo que estás haciendo es como si le tocaras la puerta al inconsciente y empezaras a decirle, hey, te estoy hablando a ti. Y cuando voy tomando conciencia de que puedo soltar algo, que no lo necesito cargar, entonces lo siguiente es permitirme reconocer que todo está bajo control. Y aunque parezca mentira, son frases que nos empiezan a dar mucho más tranquilidad. Con esto obviamente no espero que digas ya me liberé del control, pero es empezar a bajar esa angustia, esa necesidad y empezar a disfrutar las cosas, empezar a darte cuenta que somos la contribución. Y entonces, con toda esta información, puedas empezar a darte cuenta que no necesitas sacrificarte, como en el caso, vamos a llamarlo, de este controlador silencioso, pasivo, encubierto, porque empiezas a darte cuenta que no necesitas controlar nada. Vas a empezar a reconocer que solo es una memoria de tu pasado, la que te está orillando a dar de más, a tener esa angustia, a controlar. Otra vez, suelto este control, todo está bajo control. Y ya veremos ejercicios donde vamos a ir atendiendo otras situaciones, pero por lo pronto empezar a darte cuenta de eso. De lo otro igual, si yo soy una persona que explota y le digo a los cuatro vientos cómo quiero que sean las cosas y las cosas tienen que ser así, igual. Me tomo un minuto de conciencia y empiezo a decir, si tú quieres unas 4, 10 veces con la respiración hasta que sientas que sacas esa energía. A veces damos por hecho situaciones y decimos, ay, pero ese ejercicio es demasiado tonto, demasiado fácil, Nacho. O sea, no tienes ni conocimiento ni nada porque me dijeron. Sí, pero también acuérdate de algo interesante. Estamos súper programados para hacer las cosas difíciles. Y cuando tú te permites hacerlo fácil para ti, te vas a empezar a dar cuenta que no requieres tanto circo, ni requieres tanto preámbulo, ni requieres cosas tan complicadas. Solo lo que requieres es tomar conciencia para tomar acción. Y esto es la herramienta que quiero dejarte. Inhala profundo, es suelto el control porque todo está bajo control. Y todo está bajo control en mi vida. Y me permito reconocer eso, me permito decirle sí a que todo está bajo control. Y por lo tanto, ese comando va a empezar a generar un efecto positivo resonante y espero de verdad que esta información haya sido de muchísima utilidad. El tema es muy extenso. Te pido que sigas mis redes porque publico diferentes materiales en diferentes plataformas y va a ser un gusto poder verte, saber de ti, conocer tu opinión, tus comentarios. Cuéntame, de verdad he visto cambios extraordinarios, aunque parezca muy sencillo, te voy a ir dejando diferentes herramientas. Y pues bueno, si para ti esta parte ya ha estado muy trabajada, ¿qué tomaría que puedas integrar esto en tu vida y cómo va a ponerse todavía mejor? ¿Cómo puede agregar valor a tu vida? Compártelo. Nos estamos viendo en otra entrega. Fue de verdad un placer y hasta la próxima.